Muchas gracias, profesor. Ahora le vamos a dar la palabra a Carlos Ubillaga, es licenciado en Ciencias Históricas por la Universidad de la República y doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Fue docente de la Facultad de Humanidades y ocupó varios cargos en esa facultad. Inclusive fue coordinador del Instituto de Ciencias Históricas. Es autor de numerosos libros y muchos de ellos le han valido varios premios. Cuando se me invitó a participar de la presentación de este libro, mi respuesta fue inmediata. Sí, por supuesto. Debo confesar que no había leído el original. El libro estaba aún en prensa. Y solo había podido guiarme respecto de su contenido por la síntesis que la madre del autor me formulaba telefónicamente con entusiasmo comprensivo. Pero he ahí el motivo de mi aceptación, compromiso que hoy, habiendo leído y gustado estas historias de la viveza criolla, ha resultado una recompensa grata, muy grata, a mi confianza inicial en la propuesta. El motivo de mi aceptación estribó precisamente en la amistad de toda la vida, y en esto no hay exageración alguna. En efecto, se trata de toda la vida, que me une con Frusa, la mamá de Alejandro. Como el libro es, entre otros muchos méritos que lo caracterizan, un cariñoso buceo en la pequeña historia de este Montevideo entrañable, permítanme aludir a esa amistad, aunque este no sea el motivo principal de mi presencia entre ustedes. Estas referencias a la genealogía de Alejandro vienen a cuento, porque su libro es un rescate de la memoria urbana, y no solo de la memoria personal, sino de la memoria familiar, lo que proyecta el buceo emocional, por lo menos hasta 4 generaciones, en la medida que los padres operan como bisagra del recuerdo de sus propios abuelos. Cuando avanzaba ya en la lectura del libro, me encontré con un capítulo que se titula "Deme 50 gramos de café, 100 de harina y anótemelos en la cuenta", que me resultó una evocación a través del tiempo del almacén que yo frecuenté tantas veces de niño, de los abuelos de Alejandro. Entonces, no me resisto a compartir con ustedes los fragmentos breves de ese capítulo que yo leí bajo la evocación y el recuerdo del almacén de los Lamstedt. Eran tiempos en los que todo se vendía fraccionado y las inspecciones bromatológicas eran una broma. El comerciante, después de despacharle la damajuana de querosene a la Leticia con sus manos impregnadas del hediondo combustible, abría la lata cuadrada de galletitas y sacaba los 200 gramos para la hija del cojo. Para estar en armonía con la naturaleza, no entregaba la mercadería en bolsas de polietileno, sino que lo hacía en papel estraza de color marrón. Era todo un espectáculo visual, la calidad que le ponían a los envoltorios. La hoja de papel era depositada en el plato de la balanza y se le volcaba café, azúcar o harina, jugaba con la pequeña pala agregando o retirando gramos hasta que el fiel indicaba la cantidad exacta. Con los mismos dedos tomaba impulso y hacía girar 2 veces el papel con gran destreza, y así cerraba el paquete sin necesidad de cintas adhesivas. Por supuesto que a veces las cosas no salían como él quería, pero así eran los gajes del oficio.
Lo tradicional era que la clienta esperara su turno para ser atendida y mientras escuchara y participara de los chismes que andaban por el éter. Ni siquiera tenía que llevar dinero. No existían las tarjetas, pero el crédito ya estaba inventado hacía rato. En aquellas épocas a esa modalidad se le llamaba fiado. A pesar de poner grandes letreros con la inscripción "no se fía", las deudas de sus fieles clientes quedaban anotadas en libretas similares a un cuaderno. A fin de mes y con la llegada del ansiado sueldo, se amortizaba todo el pasivo, comenzándose inmediatamente el ciclo deudor. Los almaceneros trabajaban muy duro y en horarios extensísimos, aunque había 2 horas sagradas para la necesaria pausa después del almuerzo y la reconfortante siesta. Se trataba de gente honesta y empeñosa que se mantenía a distancia de esa manía de querer sacarle ventaja a la gente. Lo reitero, es la recuperación en mi memoria del almacén de los abuelos de Alejandro. Y me parece fascinante de que él haya logrado esa recomposición de un clima con maestría en la elaboración literaria. Alejandro concreta un viaje, por lo tanto, que va más allá de 1964, año de su nacimiento, para incorporar tradiciones de los años 40 y 50 del siglo pasado, todavía vivas al momento de su escolarización. Algo así como el testimonio de un Uruguay más solidario, menos fragmentado socialmente, en el que la vecindad, la calidad de vecino, no era un recurso retórico para políticos, sino una experiencia vital intransferible, un modo de comprender al otro desde los espacios compartidos, un ejercicio de tolerancia. ¿Qué decir de Contámela en colores? Ante todo, que es un libro escrito con pasión. Y esto, digámoslo claramente, es la forma de escribir, si se quiere comprometer al lector, ganarlo para la aventura de un recorrido espiritual. Desde el punto de vista formal, la escritura de Alejandro es de envidiable fluidez. Los capítulos se leen con gusto a medida que uno va sintiéndose cómplice con ese ejercicio de denegación de la cultura urbana rioplatense. Desde el punto de vista del contenido, el texto refleja información circunstanciada, saberes múltiples, sagacidad reflexiva. Pero por sobre todo, lo que atrapa en Contámela en colores es la capacidad quirúrgica para hincar el escalpelo en nuestra sociedad urbana, sin perjuicio de una ternura que termina por aventar cualquier riesgo de crítica solo por la crítica. Precisamente en esta dimensión de introspección social sin concesiones, no existe una intención de saherir porque sí, sino más bien una invitación a eludir cualquier forma de escapismo moral. De allí que el tono mordaz con que son abordadas las situaciones, las costumbres, las debilidades del ser montevideano y por extensión del ser rioplatense, porque nuestros vecinos de la otra villa resultan frecuentemente involucrados, no busquen la mera condena, sino la sustitución de antivalores por valores. Algo así como un rescate ético que confiera nuevamente sentido a conceptos solo esgrimidos de labios para afuera: solidaridad, comprensión, tolerancia, amabilidad.